contar con esta concurrida asistencia y sobre todo la bienvenida a todos los especialistas que nos acompañan. Por supuesto, a los que presentaron, que estaban en la mesa del presidio, al doctor Abel Ramos, siempre una persona dispuesta y con ganas de proponer, y cuando le proponemos, pues también de aceptar nuevos retos. A Valerie Magar, la doctora Valerie Magar, coordinadora nacional, la fe que ha mostrado el equipo que representa, que gracias a ellos es que este evento se ha organizado. Y por supuesto al señor Patrick Chapelain por el apoyo que tan generosamente nos ha brindado para poder que este evento luzca todavía más. Muchísimas gracias. Y bueno, me corresponde a mí presentar al arquitecto Rubén Rocha, que es un asunto para mí bastante difícil, porque además de todo es mi maestro. El arquitecto Rubén Rocha es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y obtuvo su título de arquitectura el 24 de noviembre de 1965. También estuvo en la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete, donde terminó sus estudios de maestría. Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Restauración y, valga la expresión, es formador de generaciones y generaciones, tanto de restauradores como de arquitectos restauradores de monumentos. Es toda una personalidad. También, bueno, ha tenido trabajos en diferentes centros del Instituto Nacional de Tecnología, como es Morelos, ha estado en la Dirección de Monumentos Históricos, es actualmente profesor en la maestría de arquitectura en la Escuela Nacional Manuel del Castillo Negrete. Bueno, dejo al arquitecto Rubén Rocha a su ponencia, que es los retablos en la organización espacial de los edificios religiosos como España. Gracias, Luis, por la presentación y gracias en primera instancia a Luis que me invitó y gracias a la doctora Magar que autorizó que se me invitara, porque el hecho y este hecho que hace aquí, y sobre todo estar en este recinto de indudable recuerdo por mi formación jesuita. No soy jesuita, tuve formación jesuita, no soy jesuita, pero me desbalagué, todo lo contrario de jesuita. En realidad, la conferencia es demasiado el título que me hizo favor de darle a Luis de magistral. Es más bien unos apuntes de mi experiencia cuando estuve apoyando al taller de escultura policromada en la licenciatura del CRE. Tenía muchos años de no hablar de retablos en la forma específica que voy a hablar ahora. Pero cuando hablo específico son más bien unos apuntes, que tienen que ver con la arquitectura, porque los retablos forman parte de la organización espacial de los edificios religiosos. No puedo estar sentado, sino tengo que estar ahí parado como si estuviera al pie de mi salón, con mi formación didáctica, que no puedo estar desde aquí. Tengo que apuntar ahí algunos datos. Entonces, les decía yo, este aspecto, cuando yo empecé a ver los retablos, vi que tenían una ubicación específica. Ya el resto de los conferencistas, ustedes van a notar las particularidades, tanto temáticas como gráficas, que tienen y las técnicas constructivas que son diferentes. Es muy, tanto de un retablo principal de un retablo lateral. Y sobre todo lo que más me
estar en esta responsabilidad del análisis estructural de los edificios religiosos, en zonas sísmicas, como muchos de ellos habían resistido perfectamente los movimientos sísmicos. Yo les vi cualidades tridimensionales, específicamente al retablo de Yamitlán, que a pesar de los cambios que se le dieron de convertirlo de un estilo renacentista a un estilo barroco, siguió resistiendo. Empezó a tener un comportamiento totalmente diferente al original, muy alterado al hacerlo en esta expresión barroca, cuando empezó siendo renacentista. Y además ver cómo las formas de los retablos no siempre eran totalmente unas áreas de madera apoyadas en muro, sino que adoptaban aspectos de los originales trípticos, que es donde se originan los retablos. Así habla Bernal Díaz del Castillo, que el padre Medrano traía un tríptico, se ponía a la mesa donde iba a impartir el servicio religioso, y aparece, sería el inicio en México, durante el periodo de la conquista, de la aparición de un tríptico que a la manera del retablo, con evocaciones del cristianismo, que así empezaron los retablos. Cuando pasan las gracias, como se llama retablo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No se los voy a leer, porque es aburridísimo que el foro ponente hable. Pero ahí pueden observar, nada más resalto algunas. Es el retablo por su participación de la organización espacial. No están puestos al azar. Pueden ser pequeños, pueden ser muy grandes, pero tienen siempre el retablo principal tiene un punto de perspectiva que por sí mismo ya le da importancia, ya tiene importancia. Entonces, resalto que existen retablos desde las más humildes capillas hasta las más ostentosas catedrales. Es decir, el retablo forma parte, y cuando no existe el retablo, como vamos a ver algunos ejemplos, se pierde la dinámica de la espacialidad. El punto de observación o la atracción hacia la comunidad religiosa que asiste a los servicios pierde perspectiva y en ocasiones no sabe a dónde dirigir la mirada o la oración. Los retablos, por otro lado, cuando hablamos de retablos, no hablamos de los retablos únicamente de madera, sino que desde el punto de vista de la arquitectura, los retablos aparecen también, independientes de los interiores, aparecen en los exteriores, que son los retablos de piedra, que es así se les ha llamado, pero que tienen la misma función didáctica catequizante. Es decir, al mismo tiempo que están señalando los aspectos, sobre todo del Antiguo y del Nuevo Testamento, y de los santos en particular, aparecen también afuera de él. O sea que forman parte de un proceso de la secuencia del espacio. Es decir, se ven desde afuera, nos dan un antecedente de lo que vamos a ver adentro del retablo principal y más tarde de los retablos laterales. Vamos a encontrar hacia los años 90, con la maestra García Lascurain, tuvimos oportunidad de hacer un recorrido por la zona de Oaxaca y encontramos cada joya que vamos a ver a continuación. Así bien, por favor. Entonces, el retablo, el catalán, el retablo, bueno, viene del diccionario mexicano de la arquitectura de Vicente Medel. Tengo que hacer la cita. Yo sé que las definiciones de retablo son mucho más amplias. Que el giro detrás y tabla mesa altar, siendo en el área de protección y énfasis detrás del altar de la iglesia que siga a propósito estético y didáctico. Este es el libro del maestro Berg, maestro ha dado un libro que habla en general de todos los retablos en América, y los tipos de retablos son el díptico, dos tableros, el formado por tres paneles, el tríptico y el políptico, formado por unos varios cuerpos, y el mixto es compuesto de pinturas y esculturas. O sea que la forma geométrica
música, o de trazo, pueden ser los anteriores, pero todos tienen pintura de caballete y escultura. Y además en la escultura aparece un fenómeno extraordinario que llegué a ver en Yahuitlán, como el manierismo, o sea, ese manejo que se expresa Miguel Ángel en el caso de David, lo encontramos en muchas de las esculturas. En el caso específico de Yahuitlán, cuando se armó el andamio, y me atreví a subir porque antes no me subía, nada más era Luis Huidobro y Salazar, se subían en aquellos andamios espantosos hasta que la Getty, de un trabajo que se hizo en común, hizo un andamio en el cual sí me atreví. Aquellas figuras que desde abajo, aquellas esculturas que desde abajo, con toda la policromía de la vestimenta, se podían ver muy bien desde abajo. Cuando estaba uno frente a ellas, estaban deformes, aquellos ojos, los dedos de los pies que sobresalían, eran unos dedotes así, grandotes, los ojos casi desorbitados, pero es una manera que es el manejo del manierismo que tuvo Miguel Ángel en el David. El David, si lo vemos frente a frente, está desproporcionado, el David se tiene que ver de abajo hacia arriba. Ese manejo del manierismo, la manera de, está plasmado en muchas de las esculturas y particularmente en Yahuitlán. La siguiente, por favor. Entonces, los componentes de un retablo, pues todos tres son especialistas, ¿qué les puedo decir? Pero lo que es muy importante es siempre el manejo, la estructura, la figura, la trama de los esquemas que tienen mucho de arquitectura, que tienen mucho de los actos triunfales. Inicialmente es un manejo de acto triunfal a la manera romana, y más tarde van cambiando hacia los efectos barroquizantes y posteriormente neoclásicos. La siguiente, por favor. Aquí están algunos de los esquemas constructivos que hicimos cuando apoyamos en la fase inicial de la conservación de Yahuitlán hacia los años 90, las diferentes secciones, la geometrización que tenían los retablos en particular. Es un manejo de la madera que no siempre es un sólido, sino que a base del componente de varios tablones o de varias secciones se convierte en las secciones que vemos. Inclusive las secciones curvas en los nichos, en las cuales a base de secciones se logran las curvas tanto en forma vertical como horizontal. La siguiente. Y todo este manejo, que en este caso son unos apuntes del maestro Champón, de Viñola, todo este aspecto figurativo que emplearon los retablistas como lo utilizaron los arquitectos. Entonces, aquí está el de Viñola, de unos esquemas que nos dio el maestro Chafón, el doctor Chafón, y estos que son mis croquis, también señalando los aspectos de secciones, de tablones, tablas, para formar las secciones que finalmente forman el conjunto del sistema rentabilístico. Estos antecedentes en España, el antecedente barroco, pues están en el convento, o sea, son muchos. En España, cuando llega uno allá, también encuentra uno. Claro que la escala es mayor que lo que tenemos en México por la cuestión sísmica, sobre todo habiendo estado en Oaxaca y en Morelos, la retablística, la obra retablística es mucho mayor en tamaño. Sin embargo, la idea es la misma, un punto de atención, sobre todo el retablo principal, un punto, una ubicación fundamentalmente en el ábside, por debajo por delante del ábside, dentro del presbiterio, pero enfatizando con el dorado el punto tanto obligando al oficiante a que los asistentes al servicio tuvieran esta relación hacia el apoyo del servicio religioso.
Es decir, estos aspectos figurativos aparentemente, cuando no se tiene conocimiento del proceso histórico que tiene el retablo, se nos llegan a hacer o llegan a tener una connotación simplemente formal o ornamental, y no es así. Forman parte del edificio y obligan a la atención fundamental de quien asiste a los servicios para poder enfocar la atención. La siguiente, los retablos en México. La siguiente. Entonces, aquí está un trazo de una obra de Oreña en los retablos de la Ciudad de México, tomado de aquí, una guía de Luis Huidobro. Y como estos retablos, para mí, cuando vi en Acolman, y en el caso particular de este retablo pintado en una de las áreas del actual museo, en el Exconvento Santo Domingo, Oaxaca, todo lo que después se va a convertir en 3 dimensiones está dibujado, o sea que esa base o plantilla que se dice en arquitectura y también en carpintería, para desarrollar la pintura, desarrollar en tercera dimensión en las secciones que vimos al inicio de esta plática, en las anteriores diapositivas, estamos viendo cómo aquí está la plantilla de lo que va a ser más tarde un retablo. En Acolman, recuerden ustedes que del lado izquierdo hay la pintura de un retablo. Se nos comentaba que los retablos, había una promoción de lo que iba a ser el retablo, que tenían que las comunidades iban a cooperar económicamente para el maestro, los maestros retablistas. Se tenía que hacer una presentación y saber cómo iba a ser el retablo. Se les estaba dando un diseño para atraer y que facilitara los pesos de aquella época. Y aquí están los esquemas otra vez, no porque Luis me haya invitado, le estoy dando mucho crédito a su equipo, sino que porque es fundamental cómo están, y aquí está nuestro, es un servidor de algunos retablos, de cómo están apoyados y las herramientas de los maestros carpinteros. Quiero resaltar que el aspecto estructural de los retablos son de gran altura. Los retablos se tienen que sostener y amarrar en la parte superior y no en la parte inferior, porque la parte superior es donde tienden a irse de boca, como podríamos decir coloquialmente. La otra es que los retablos tienen que estar no empotrados en el muro, sino penetran en el muro, y la mezcla que rodea a los elementos de conexión permite el juego libre del retablo. En los retablos laterales también sucede lo mismo. Por eso mismo solamente se colapsan, se dañan los retablos cuando el edificio es el que pierde las secciones y caen las piedras sobre el retablo. El retablo, a no ser los saqueos terribles que han tenido, que han sufrido, o la acción humana, o lo terrible que sucedió en el siglo XIX, la destrucción de Santo Domingo, que el retablo principal del convento de Santo Domingo, Oaxaca, fue utilizado como leña para calentar tortillas por los soldados, tanto de un bando como del otro, tanto del bando conservador como del bando republicano. Entonces, los colapsos se deben a la acción humana, la pérdida, y no el retablo tiene un trabajo en ocasiones tridimensional. Se mueve fácilmente una cortina de madera que se mueve en todo sentido, y ese empotre, ese elemento de liga, como es flexible en su empotre, permite que se aleje y que se acerque. Inclusive hicimos una presentación que me invitó la Corporación hace años, presentamos las características de movilidad y flexibilidad que tenían los retablos. Aquí está lo que les decía yo, el aspecto, lo más, este aspecto de pies derechos, elementos horizontales, elementos verticales y el empotre. Esos serían de los más
elementales sentidos de estructuración. Y hay un aspecto que es importantísimo. La cuña o donde se inicia el retablo no están empotrados. Cuando se empotran se rigidiza la madera, y entonces cuando hemos visto que cuando no se tiene o no se conocen los principios de estabilidad, cuando se empotran en una restauración, se empotran y no se ponen únicamente a través de estos elementos, estas cuñas sueltas, el retablo no puede patinar, no puede moverse. En el momento que se le empotra, empiezan a quebrarse los elementos. Entonces es importantísimo observar, lo descubrí. Uno tenía idea de hacer un retablo, además cuando la primera vez que voy a ver un retablo me invita el entonces secretario de la escuela, Roberto Ramírez, quiere que acompañe a un grupo a Mapete y me dice: oiga, arquitecto, ¿qué le parecieron los retablos de Mapete? Pues son unos roperos viejos recargados en la cabeza. Casi me expulsa de la escuela y me anula mi contrato. Ya después aprendí, por eso aprendí ante la amenaza de que me iban a quitar las clases, me puse a estudiar que eran los retablos, y ahora está dando una cátedra magistral. No es cátedra magistral, son apuntes de lo que he observado en mi vida profesional en mi vida. Los primeros retablos, por ejemplo, ese de San Francisco, en Tlaxcala, no es de San Francisco, San Cristóbal, es un retablo muy interesante. ¿Por qué? Porque encontré yo para un descubrimiento, que igual que en Tamazulapa, todos los módulos donde está la pintura son hemisagrados, es decir, se pueden abrir. Es decir, es como una alacena de cocina, se puede abrir. Bueno, eso lo dice un arquitecto, perdón, entonces, como una alacena. Pero eso permite el mantenimiento de. Acabo de estar ahí apoyando a la maestra Aide, y las deformaciones que tiene, porque no está derechito, tiene curvas, está alargado, a pesar del tiempo, que es una zona reiteradamente sísmica. Este retablo de San Francisco está en buen estado en general, está en buen estado. Está en buenas manos porque ahí está desarrollando un equipo muy bueno de exalumnos de la maestría, exalumnos del licenciado. Así bien. Aquí de ahí de San Francisco estamos viendo el desplome, está desplomado, se ha movido, pero por estas características de los tensores de los cuales les he hablado, no va a tener mayor problema. O sea que demuestra una capacidad de estabilidad en lo que se refiere a su aspecto de equilibrio. Tienen entonces, a pesar de que son muy altos y realmente no son tan pesados, algunas veces lo más pesado de un retablo vienen a ser las esculturas, si son sólidos, porque hay esculturas que son huecas. Y después lo maravilloso de tener en ese croquis, mire, fue este año, el 10 de junio de este año, andaba yo aquí con Aide, por invitación de Aide, las peanas y las conchas, cómo están hechos, más el peso de las esculturas. La siguiente. Y ya entrando en detalle con el tema, la importancia del retablo en el conjunto arquitectónico. El retablo siempre se observa desde la entrada, y hay retablos que están en las portadas laterales, es decir, siempre tienen un eje visual o ejes visuales principales. Después se rompen, porque vamos a ver en el caso de Santuario Mapete o en el caso de otros inclusive catedrales, cómo están lateralmente, cómo están estos. Este es un esquema muy sencillo, muy idealizado de la posición de los retablos. En el caso de Catedral de México, los retablos están en todas las capillas criptocolaterales.
resaltándose en este eje el retablo del altar del perdón y el retablo de los reyes. Sin embargo, estos retablos tienen mucha importancia. La razón del retablo de los reyes es que está dedicado a los reyes de España, los que han sido santificados, han sido canonizados. Y quien llega aquí puede llegar en procesión, por eso se llaman naves procesionales, llega aquí y aquí eleva sus oraciones al retablo de los reyes. Y aquí puede estar, quedarse aquí y oír la misa que se está. Esto sería para la comunidad en general. Puede oír la misa aquí en el altar de los reyes. Pero los retablos que están en las capillas criptocolaterales fueron construidos y hechos por gremios. Hay cambios de gremios, por eso las cédulas de información que tiene cada capilla criptocolateral aparecen los diferentes gremios. Cuando un gremio perdía capacidad económica, lo vendía a otro gremio que estaba en ascenso o tenía las posibilidades de adquirir, y después hacía los cambios en la iconografía por la cuestión de que el santo era benéfico a ese gremio. Pero desde afuera, prácticamente, recordemos que hasta el siglo XVIII las torres no estaban, sino que llegaban hasta aquí, que fueron terminadas por José Damiano Ortiz de Castro, pero sí, a partir de que se terminan en el siglo XVII las portadas, ya la portada tiene, tanto la principal como las laterales, ya tienen un lenguaje, ya tienen un antecedente, es un preámbulo de lo que se va a observar más tarde en cada una de estas. Es más, los retablos tienen desde aspectos renacentistas hasta neoclásicos. Los retablistas en catedral no solamente tenían jugosas ganancias, no solamente por el diseño y construcción, sino por el mantenimiento. Gracias a eso los retablos están en buen estado. En el año 2001 se formó un coloquio generado por el Instituto de Investigaciones Estéticas, porque los arquitectos, como dijo su nombre, habían empezado la obra sin proteger todo el bien mueble de retablos. Afortunadamente, estéticas, algún escándalo, como un coloquio, primero tuvieron que protegerse todos los bienes muebles, porque los arquitectos empezaron a hacer la obra y el polvo, imagínense, el polvo de obra es horrible. Los que hayan hecho, aunque sea una modificación en su casa, el polvo entra por todos lados. Imagínense la catedral. Y los arquitectos nunca pensaron en los bienes muebles. A veces hay una incultura en mi gremio que da grima, pero en fin, así es mi gremio, lo tengo que reconocer. Así. Y aquí está un dibujo desplegado del retablo de los reyes que tiene una iconografía extraordinaria. Cada retablo es de una complejidad que hay que estar ahí frente, y además me lo tienen que explicar, porque el orden que guarda, la estructura que guarda, no es tener santos aventados. La relación, pero no es mejor que yo, la relación escultura, pintura, hasta llegar a la parte superior, este aspecto piramidal que está en todos los retablos y todas las portadas. En el caso del retablo de los reyes está muy bien establecido. Pero aquí hay que verlo, nos obliga a ver el retablo. Aquí está desplegado, pero en la realidad es un tríptico que necesitamos observarlo, así regresar la vista y hacerlo. Bueno, tenemos que actuar, para los jóvenes, tenemos que actuar como un 3D, escanear, para que me entiendan, escanear para entender todo el retablo y tener una guía de todo lo que está en ese retablo.
Perdón. Es un detalle del retablo. Luis podrá hablarles de esto, así como Arturo de la Serna, que intervinieron en la restauración. Un aspecto contradictorio. Todo nos explicaba Arturo de la Serna que toda la expresión formal, cuidadosa del retablo de los Reyes, por atrás, el desorden para sostenerlo era total, caos de cables, maderas, buenas, malas, y la restauración que encabezó o que participó Arturo de la Serna nos dio a conocer eso. Todo este orden que aparece aquí por atrás fue un verdadero caos. Diferentes detalles, lo que les decía yo, todos estos elementos son parte envolvente de la pintura, de la escultura. Es el barroco a plenitud. Un retablo que se hace 20 años por Balbás, Isidoro de Balbás, lo siguiente. Y aquí está lo que les mencionaba yo. Desde los retablos en las catedrales o templos muy importantes, hasta en los más humildes edificaciones centrales. Estaba de las casas que encontramos en el libro del maestro Ortigas, Chiapas Monumental, pero que no aparece dónde está esto, este retablo. Pero vean ustedes que, aunque sean elementos muy modestos, está con la misma organización que tiene el gran retablo, lo encontramos en estos pequeños retablos. La siguiente. Santa Prisca. Desde afuera está el aspecto retablístico en piedra con un eje que nos lleva al retablo principal. La siguiente. Se está organizando el espacio, la atracción de ese retablo y el resto de los retablos laterales y de las capillas laterales. Aquí está la colocación de los retablos en este apunte que hace la maestra Elisa Vargas Lugo. Entonces, tenemos la vista, podemos ir observando los retablos laterales, pero son de tal dimensión que forman se convierte, no se ve el muro, no se ve la tectónica, o por decirlo de alguna manera, la tectónica se convierte en retablística por los retablos de esta manera. Es el manejo del barroco, es decir, ya la arquitectura desaparece por detrás del edificio, no está en plenitud, como vamos a ver en otros casos, sino que el espacio está controlado en este caso por 3 retablos. Vamos a señalar, desde aquí lo puedo señalar, de que estos espacios no tenían bancas, es decir, era una fluidez del asistente a los servicios. Las oraciones se podían hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Actualmente las bancas rompen ese esquema de libertad de cliente del espacio que estaba señaladamente marcado por los retablos. Por eso el retablo, cuando entramos a capillas o iglesias o templos donde están las bancas nos impiden girar libremente para observar el retablo, porque entre la banca y que no pise el reclinatorio, no puede uno estar no puede hacer uno la oración adecuadamente, porque, repito, las bancas estorban. O sea que originalmente los edificios religiosos no tenían bancas. El asistente a los servicios religiosos, el feligrés, lo observaba de pie, se hincaba o estaba sentado sobre una estera o sobre un cojín, lo que ustedes quieran, y además los pisos eran de madera. Ahora los pisos generalmente se convierten en pisos duros, pisos líticos, pisos de mármol, y son fríísimos, y nadie va a aguantar estar sentado en un mármol, por tal será de madera. La misma Catedral de México, las fotografías de Carlos, es muy elocuente que los pisos son unas duelas que vienen desde la época inicial de la catedral hacia el siglo
7, todos los pisos son de madera. Entonces, aparte de que se puede circular, se puede observar, se puede hincar en cualquier momento, cualquier tren. La siguiente. Y aquí se han dejado los terminales de Tazo, de Santa Prisca de Tazo. Entonces, les repito, aquí la tectónica del edificio se pierde y es sustituida, me van a explicar los teóricos de la restauración, pero me vale, se convierte los retablos se convierten en tectónica del edificio. El retablo empieza a contar, empieza a envolver, por una parte del espacio. La siguiente, por favor. Sacaron mi baño, mi bautizo, igual Roberto Ramírez casi me acuerdo de la licenciatura. Es otro ejemplo, Santiago Matutec, para eso está este libro extraordinariamente desarrollado por la Universidad Autónoma de Hidalgo, con varios autores, entre ellos Artigas, que es un croquis del arquitecto Artigas, el santuario. Y aquí está, vean ustedes, este croquis del maestro Artigas enfatiza lo que les digo yo. El espacio arquitectónico totalmente libre. La siguiente, por favor. Y aquí está. Las oraciones que cada pueblo o cada área o cada gremio podía desarrollar libremente, ahora se ve forzado por las bancas. Cuando se hace un servicio en el altarcillo del retablo lateral, la comunidad asiste, tiene una visión directa hacia el retablo principal. Sin embargo, cuando un pequeño grupo de la comunidad viene a su servicio específico de su retablo, tiene que mover las bancas porque el oficiante también no tiene espacio por el estorbo que significan las bancas. ¿Cuándo aparecen las bancas? Las bancas aparecen a partir de 1867, 68, 68. Ante la libertad de cultos que establecen las leyes de reforma, aparecen las comunidades protestantes que todas ellas traen las bancas. Y es un atractivo. Entonces todo el mundo nada más por estar cómodamente en un servicio, se cambia no dejan de ser cristianos, todos son cristianos, no son católicos, son protestantes. Y entonces los católicos se cambian a protestantes nada más por la flojera de tener bancas. Pues el clero se ve forzado a poner bancas. Y bancas muy estorbosas, como estamos viendo en este caso. Es decir, se pierde la originalidad de la actividad que tenían desde los grandes hasta los pequeños templos. La siguiente, por favor. En el templo de la enseñanza, siglo XVIII, Guerrero y Torres, todo el espacio barroquísimo, con este enfoque, pero la envoltura de los retablos vuelve a crear la tectónica del espacio de un templo totalmente barroco, que es el de la enseñanza. La siguiente. Y después, en los diferentes conventos, la catequización se hace teniendo el retablo en el presbiterio. La atención fundamental se debe dirigir hacia el oficiante que está en esta parte aquí. Y aquí aparecen los esquemas de pintura, los aspectos que podían anteceder al proyecto final del retablo. Si se hacía una anticipación, inclusive el mismo maestro, el retabista, pintaba para tener una guía de la construcción tanto de él como sus operarios. La siguiente. Otro lenguaje 5, igual, la atención fundamental y los pequeños retablos laterales realizados por las comunidades a partir del final del siglo XVI y todo el XVII. La siguiente. El retablo de Coixtlahuaca, que trágicamente está intervenido por una persona que todo el mundo conoce, que no quiero mencionar en este sagrado recinto, también tiene estos aspectos del retablo principal. Y aquí tenemos el tríptico, en forma de tríptico. Para mí, y a mi clase,
unidad, se me pasó a decirles que es la maravilla unidad, es un error. Ese quiebre que tiene, posiblemente era el proyecto totalmente desarrollado en ese sentido. Le dieron malas medidas al maestro retabista, él lo hace así, pero los frailes no era así, era dentro del presbiterio. Pues vamos a quebrarlo y lo acomodaron y lo hicieron. ¿No? Porque la oración no puede ser directa. Tiene uno que acercarse a la oración para rezarle a los que están de este lado, después de pasarse al otro lado y poder tener la presencia de toda la pintura del caballo de este lado. Ese movimiento no puede ser, no está pensado así. Para mí, el retablo de Yahuatlán iba a ser así. Le dieron malas medidas y quedó un retablo que es al lado de estetas, de retablistas y de restauradores, pero era derecho. Se equivocaron, son errores muy trágicos que pueden tener cualquiera en una vida. Pues aquí está el susodicho. Estos quiebres, que se iba a ser derecho, y se ha quebrado, lo fueron quebrando porque para observar y rezarle a esta imagen, pues se tiene que venir hasta acá, se tiene que venir para acá. No conocí la oración, oye, por ahí había su talento, tuvieron que ir a hablarle perfectamente hasta acá. Es una hipótesis en el padre. La siguiente. Y aquí está, extraordinaria, es un retablo extraordinario, pero no, la pérdida de estas figuras no se puede ver directamente. Él no lo puede tener. O puede ser a la inversa, porque no se enjuiciaba acá, no en este sentido. La siguiente, por favor, porque ya me van a hacer así. Este es un tesoro, es otro tesoro que tenemos. Santa Rosa Viterbo, la envolvente retablística forma el espacio. Y aquí está otra vez el ejemplo, como si esa comunidad quiere rezarle a eso, quiere hacer un oficio en ese retablo, ya no lo puede hacer, sino que tiene que estar pintados. Hagan de cuenta que yo me voy a dar la conferencia aquí y todos ustedes aquí tienen que voltear para allá, pues de lado obviamente que me va a dar tortícolis. Entonces, esa es la hipótesis que me puede extender de que estos espacios y estuvieron en fotografías y litografías que están totalmente vacíos, sin bancas. La siguiente. Esta es una joya industrial cerca de Guilatán, Oaxaca. Lo conocimos en este viaje con la maestra García Gascurain. Vean ustedes, en plena sierra de Guilatán, con un camino realmente en el siglo XVII, debió haber sido final del XVII, XVIII, debió haber sido muy difícil de llegar, pero claro, hay mucha materiales, eso que fue zona boscosa. La siguiente, perdón, aquí puedo regresar. Aquí hay una contradicción, el acceso a la portada es muy sencilla, pero la riqueza retablística es extraordinaria. Se me pasó poner una del espacio interior en que toda esta parte está llena de retablos en los laterales. Igual sucede, las bancas están colocadas y están tocando prácticamente al retablo. Inclusive puede ser un proceso o inicio de deterioro, porque el niño que está aburrido pues empieza a jugar, empieza a rascar el retablo. Entonces el chamaco deja ahí. Retablo de espejos. El maestro Ortigas habla del retablo de espejos que está perdón, aquí está la capilla de maestro de Pozotlán. Y después la de Atotonilco en Guanajuato. Este juego de espejos es único, es extraordinario. Se tenía a través de las velas, pero las velas son muy peligrosas. Muchas tragedias ocurrieron por la caída de las velas, y yo creo que este es un valor, perdón, un artificio de los espejos para eliminar los retablos. La siguiente. Y los neoclásicos. Llegó, como decía Toussaint, la frialdad, pero está muy bien.
esquema tolsiano en la Profesa, Santo Domingo, en México, y el de la Inmaculada Concepción, y estos retablos que tienen la característica del clásico, muy José y muchos maestros de estéticas critican esos sentidos porque seguramente sustituyeron la exuberancia barroca. Como buen mexicano, soy barroco, ustedes lo ven en mi manera de hablar, soy barroco, entonces creo que tiene mucho de esto. Era para, ya no eran tan democráticos, ya había que tener si eran didácticos, los tuvieron esa función didáctica, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, había que hacer una didáctica muy, fíjense que esto, que lo demás allá, y no era tan fácil de entender como la proveniente, la didáctica y la catequesis provenientes de la siguiente. Los retablos de piedra son los elementos que con lo mismo capacidad didáctica y catequizante o con el propósito que están fuera de los retablos. El retablo de San Pablo el Viejo, uno de los pocos retablos de piedra en estos retablos que señala nuestra la siguiente. Y aquí estamos, uno de los retablos de piedra más maravillosos que podamos ver por su altura, por su capacidad, por su información, por esta detente, ve, oye, ora, y después ya puedes entrar. Ese es el esquema espacial. Nosotros ya le damos práctico y ya entramos y sacamos la foto, porque ya no perdió su uso, o ya no se usa, o ya no tiene la función original. Detente, ve, observa y entra. La siguiente. Y no se diga los anteriores. La siguiente. En este caso, San Cristóbal de las Casas, el retablo, todo hecho de ladrillo. Esto es un retablo, nada más que pusimos drásticamente de piedra, pero debemos haber puesto materiales hijos. Este es totalmente muy bien restaurado por Aideo Orea, con un dibujo extraordinario, un levantamiento de artigas muy bueno, pero además el juego de luz y sombra. Los retablos, muchos de los retablos del siglo XVI están orientados, la totalidad de las portadas de los templos conventuales están orientados al poniente. Para observar el juego de luz y sombra que resaltan las propiedades catequizantes, didácticas catequizantes, se necesita tener el sol a partir de las 4, 5, 6 de la tarde, y es cuando resalta la escultura, la policromía, porque todo es como pinta. No eran aspectos, no eran colores blancos. Esto por cuestiones de restauración se dejó así, pero estaba lleno de color. La siguiente. Otra belleza es el exconvento de la Soledad, el santuario de la Soledad de Oaxaca, que forma parte del exconvento. También esto es un retablo de madera hecho, es decir, el esquema en un material orgánico se convierte en un material inorgánico. La siguiente. Y el retablo de Lorenzo Rodríguez del Sagrario, con esa secuencia extraordinaria, desgraciadamente se perdió el retablo por un pésimo y tímido retablo de un escultor, de un retablista del neoclásico. Ahora aclaro o señalo, del retablo de los Reyes, y hasta allá adentro, en la catedral, Lorenzo Rodríguez no vale esquemas, pero lo hace en piedra. Entonces es un retablo en piedra. Inclusive en algunas ocasiones, en unas visitas con el doctor Castro, nos señalaba en la maestría
que veíamos restos en algunas partes de los colores que yo llegó a tener esta portada del sagrario de la Catedral de la Ciudad de México. La siguiente. Aquí está. Aquí es el sagrario metropolitano. Debió haber habido un retablo extraordinario que se perdió o lo perdieron. Y aquí está la entrada, está la otra entrada, y había un contraste, un manejo de los retablos que pues es muy triste este retablo. Realmente la exuberancia del espacio se pierde con este esquema tristón, porque no tiene la elocuencia de los primeros que vimos de tipo la siguiente. La pérdida de los retablos es un impacto en el espacio. La siguiente. Este es San Francisco de México, que en 1853 se pierde, así era, sin bancas, y aquí se pierde, en 1872 se pierde el retablo, y sin bancas el espacio es muy fluido, es lo que trato de decir utilizando este croquis. La siguiente. Después el saqueo, la siguiente, se repitió. Aquí, cuando fue congregación protestante, se ponen las bancas y desaparecen todos los aspectos laterales, ¿sí? Porque quien toma, que es el pastor, es el que toma y se quita, se borra todo el esquema de apoyo que existe acá. Se recupera el catolicismo, San Francisco, y se hace un retablo, no es el original, pero otra vez las bancas que se convierten en un esquema proveniente de la práctica del oficio protestante. La siguiente. Y después de un retablo, la pérdida, los eventos, ustedes quieran, este es el retablo de Tlatelolco, y así está ahora, simplemente con la evocación del dorado, con la aplicación simplemente de la pintura. San Fernando, otro caso igual. Ven ustedes la procesión interior es permitida o se logra gracias a que no hay bancas. Ahora sería muy difícil hacer una procesión de este tipo. Esto justifica la hipótesis de que no había bancas. Después hay bancas y claro, los oficios cambian, pero de origen los retablos estaban manejados por la flexibilidad del espacio. La siguiente. Y el retablo de la Ciudad de México, un retablo de los retablos de México, ¿este cuál es? Es el mismo de San Fernando, pero reconstruido. Ah, de San Fernando reconstruido, perdón. Sí, gracias. Que de Oaxaca también se ha reconstruido, pero independientemente de las críticas, sí genera la imagen que el retablo principal del punto de vista general hace la siguiente. La pérdida por un incendio del Carmen en San Cristóbal de las Casas, los retablos laterales, pero las bancas como estorbo del manejo del espacio original, y después cómo quedó el Carmen de la restitución que se hizo para más que nada recuperar la silueta arquitectónica dentro del planteamiento urbano que tuvieron los techos inclinados en esa zona de San Cristóbal, en la totalidad de San Cristóbal. La siguiente. Y los retablos del siglo XX, diseño de Fray Gabriel Chávez de la Mora, benedictino arquitecto de Guadalajara y benedictino, que sigue utilizando los retablos como un elemento primordial ya con un diseño contemporáneo. La siguiente. Para concluir, el material demuestra algunos ejemplos, pero yo quiero enfatizar más que nada lo que dice Cristina Fernández. No hay población de México que no cuente con obras de arte. Yo creo que Cristina Fernández decía que se refería a los retablos como sitios de empleo de etc. La carpintería de lo blanco y de lo negro, la estructura de imágenes, su polifonía y la pintura de pared, así como su correcto material con la
arquitecto Rocha por su exposición. Y bueno, la idea era que nos quedara un poco de tiempo para las preguntas. Yo no quisiera dejar que por un descanso dejemos de plantearle algunas cuestiones al arquitecto Rocha. No sé si quieran preguntarle algo, si quieran extenderse en alguno de los puntos que él tocó. Pues muchísimas gracias. Siempre es un placer escuchar al maestro Rocha, porque nos enriquece muchos conceptos. A mí sí me gustaría que me aclare un poquito, porque ya me preguntó la cuestión de las uñas que permiten precisamente ese juego para los enfoques. Otra, aclarar para las compañeras, porque el maestro es muy benévolo y no dijo que los arquitectos, cuando hacen este tipo de intervenciones, es porque no son de sí, el INA tiene bajo su custodia precisamente la conservación del material y la otra, ese tipo de intervenciones que llegan a causar este problema es porque la hacen con la dirigen arquitectos que no son desfavorables. Bueno, la cuña siempre tiene, para la primera pregunta, la cuña tiene siempre el objetivo de afianzar, como cualquier sigla, darle rigidez y tradición del pie derecho a la plataforma, nada más. Y si en caso de que se afloje, no se aflojan parejos, nos basta con un martillo y irla colocando. Así que es un evento realmente muy flexible y muy de constructor. No, es una hilera de cuñas donde están sobre las columnas o sobre una especie de cadena de madera simple, no están clavados, se colocan como madera de zapata, se levanta el retablo y después se acuña. La cuña es el elemento final de afianza, como cualquier sigla. Con respecto a lo segundo, tienes razón en parte, pero no quiero dar ejemplos de Lina que trataron de no quiero decir nombres, porque si es muy doloroso cuando me dijeron quién había hecho eso. Digo, el INA no es una inteligencia, está formado por personas. Y duele que muchas personas, en un afán protagonista, ni siquiera técnico, intervengan en cosas. Yo me he limitado a estudiarlo, a decir cómo trabaja la estructura, pero nunca me he atrevido a meter un clavo. Y jamás de clavos, perdón. No interviene. Doy mis ideas y he aprendido mucho. Luis y Javier Salazar se subían por detrás del retablo de Yagunar y estaban jóvenes y muy flexibles. Después del accidente en Monterrey, que me caí de 5 metros, no volé, fui como gato silvestre, pero el golpe, tengo la lesión en la columna, de ese golpe. Yo tenía pavor a las alturas. Entonces me decían, ¡ay, que venga aquí, que se qué! Entonces llegaba yo con unos catalejos. Sí, ¿dónde? Allí, perfecto. Porque daba terror ese restaurante. Nomás por el espacio era muy angosto, íbamos a todas las sensaciones. Perdón, arquitecto, las cuñas van ¿Perdón? Las cuñas van adelante o atrás. Van adelante, detrás, donde vayan los carpinteros. Es un trabajo de carpintería, por eso es de lo blanco, pero no es el de lo negro. Es el estructurista, el albañil que corta, el carpintero que corta las piezas, las monta. Y después vienen de lo blanco, que empiezan a hacer todo lo que un acabado, pero el carpintero negro es una cuestión bien importante que no encontré las diapositivas. En Chihuahua encontramos retablos llevados de la Ciudad de México por los jesuitas a plena Sierra Tarahumara, muy pequeñitos, pero que son como unos mecanos. Es decir, se llevaban en esas caravanas, inclusive llevaban uno de los deterioros que tiene la pintura en papel de los retablos, que son muy elementales, son muy retablos.
porque se los llevaban enrollados. Pero imagínense, en aquella época, 16, 17, una caravana desde la Ciudad de México hasta la Sierra Tarahumara, están craqueladas las pinturas de café. Cuando lo vimos, todos, ay, que tratadas están, participamos en el catálogo de monumentos de Chihuahua, todo el mundo criticaba que más tratadas están las pinturas de caballete, y no, sucede que eran porque de origen los jesuitas se habían llevado de esa manera, simplemente como un plano. Por ejemplo, ya lo llevaban, pues claro que tenía que llevar una manera a los kilómetros. ¿Alguna otra pregunta que quiera realizar? Bueno, yo nada más completaría que más adelante, en la tarde, vamos a inaugurar una exposición precisamente de maquetas de retablos, en la cual la idea precisamente es esto que platica el arquitecto Rocha, la dificultad, subirse, meterse detrás de un retablo, pues que se elabore un poquito a través de estas pequeñas representaciones, que nos van a permitir explicar de mejor manera lo que el arte nos ha explicado los humanos. Gracias a ustedes por escucharme. Soy arquitecto, solo los apuntes, fotografía y croquis, y no paso de más allá, que quede claro. Gracias.